abril, se recibió la recomendación del presidente de la Cámara de que en los debates de las proposiciones no de ley los grupos contarán con un tiempo mínimo de intervención de 5 minutos, dispuesto preliminarmente que fueran 3, y en consecuencia se propone seguir esta recomendación del presidente de la Cámara, y esta presidencia otorgaría en un tiempo de 7 minutos para la defensa de la proposición no de ley y de 5 minutos para la defensa de las enmiendas y para el turno de posición de los distintos grupos parlamentarios. Respecto al turno del grupo autor de la proposición no de ley, para manifestar si acepta o no las enmiendas, este se producirá después de la defensa de las enmiendas y tendrá una duración limitada solo a manifestar si se aceptan o rechazan dichas enmiendas. ¿Se está de acuerdo con la ordenación de este debate? Pues también queda aprobado por sentimiento. Entramos pues al debate de las iniciativas. Como saben, el propio reparto de iniciativas, la sesión pues, puede ser larga. Esta mesa, en principio, va a intentar ajustarse a los tiempos marcados por esta aprobación. En todo caso, pues, que no es necesario agotar, evidentemente. En todo caso, creo que la señora Oramas quería decir algo antes de entrar a debatir. Como hoy he estado en 3 comisiones, sí. Yo creo que ha debido haber un error. No puede tener al mismo tiempo el que presenta la iniciativa que el que tiene una enmienda. En todas las comisiones se está haciendo 5-3-2. No, creo que me ha entendido mal. El que presenta la iniciativa tiene 7 minutos y el que presenta una enmienda o el propio turno de fijación de posición del grupo parlamentario tendrá un tiempo de 5 minutos, que es lo que se venía haciendo en la pasada legislatura, en la que no había tantas iniciativas sustanciadas cuando se debatían proposiciones no de ley. Pero en todo caso seguimos la recomendación del presidente del Congreso y dejamos los tiempos fijados en 7 minutos, en este caso para su señoría, que presenta la iniciativa, y el resto de grupos tendrá 5 minutos. Con lo cual pasamos a debatir la proposición no de ley sobre el rescate del Plan Integral de Empleo de Canarias, PIEC, en materia de infraestructura educativa, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra la señora Oramas. Muchísimo tiempo, más que en el debate de investidura. O sea que estoy emocionada. Bueno, dicho eso, muchas gracias, señor presidente y señores diputados. Una de las decisiones más desafortunadas e inexplicables de la anterior legislatura fue la eliminación del Plan de Empleo de Infraestructura Educativa de Canarias. Este plan de empleo era importantísimo. Para que ustedes lo sepan, tenía una anualidad de 40 millones de euros, suponía aproximadamente cada año 1.000 actuaciones en centros educativos de Canarias y daban trabajo a más de 300 pequeñas y medianas empresas ligadas al sector de la construcción, fontanería, electricidad, y que era intensiva en mano de obra. Les puedo decir que el último año que estuvo el Plan de Empleo e Infraestructura Educativa, durante ese año trabajaron 3.000 personas del sector de la construcción en la reparación, rehabilitación, construcción de centros educativos en Canarias. ¿Por qué se hace este plan educativo que yo tuve que ver en su momento con la negociación? Por 2 razones. Por un lado, Canarias en los años anteriores a la crisis había tenido un crecimiento de población desmesurado, importantísimo. Ustedes piensen que en 8 años Canarias pasó de 1,5 millones de habitantes a 2 millones de habitantes, o sea, uno de los crecimientos poblacionales más importantes, y sobre todo en islas como Fuerteventura, Lanzarote o las zonas turísticas de Gran Canaria y de Tenerife. Eso generó una población joven y con chicos y con niños, que era imposible acometer los centros educativos que se necesitaban para el crecimiento de población, con prefabricados, con barracones. Por otro lado, viene también la crisis económica y se genera un problema, que es el tema de la formación profesional. Necesitábamos centros de formación profesional en zonas donde no los había, que permitiera recualificar a mucha gente que había salido del sistema educativo para incorporarse a un puesto de trabajo en el turismo o en el sector de la construcción, porque había sueldos atractivos y la gente había abandonado los estudios. Necesitábamos nuevos centros de formación profesional localizados en aquellas zonas, por un lado zonas turísticas y por otro lado zonas urbanas, que tenían una población juvenil que teníamos que volver a admitir y a recualificar en el sistema educativo. Pero también tuvimos unos problemas en Canarias que afectó al área de colegio, al área de centro
y también a la vivienda, que es la aluminosis. La aluminosis y también los techos famosos de amianto que había que sustituir en toda Canarias. Eso hace que junto con tener el paro más alto de toda España en aquel momento, se decida combinar dos asuntos. Un plan de empleo, pero ligada a la mejora de las infraestructuras educativas de Canarias. Y se crea este plan de empleo de infraestructura educativa, con una incidencia especial en el paro que tenía Canarias en aquel momento en el sector de la construcción. El convenio funciona perfectamente, se preparan actuaciones en más de 60 centros, se planifica los centros de formación profesional, de primaria, sobre todo la desaparición de todas aquellas unidades de prefabricados que tenía y que se necesitaba dar dignidad, y se empieza las obras. De pronto llega el Partido Popular al gobierno, alegación de temas de crisis económica para temas como esto, pero no para el AVE. Y vale, miles de millones para el AVE, miles de kilómetros del AVE, pero un tema fundamental que afectaba a la educación y al empleo se elimina. No era prioritario para el Partido Popular los últimos 4 años que el paro de Canarias, que estábamos pues en el más del 32 o 33% que llegamos, y sobre todo una situación, como digo, educativa. Se pudieron acometer aquellos proyectos que tenían cofinanciación europea, pero se tuvieron que paralizar la construcción de nuevos centros y la rehabilitación. Nosotros hoy consideramos prioritario recuperar este plan de empleo de infraestructura educativa, porque está el planning de obras, porque fue un planning a 10 años que quedó paralizado. Y sobre todo porque va a suponer un alivio a los parados del sector de la construcción. Canarias está en este momento al 100% del turismo, pero no hay más capacidad de empleo en el sector económico del turismo, aunque sea el 30% de la economía. Nosotros tenemos un problema importante, sobre todo con los parados del sector de la construcción, con un perfil de parado que muchas veces es de mayor de 50 años, que tiene dificultades de recualificación y que tiene dificultades a su vez de tener una oportunidad laboral en los próximos años. Con un plan de empleo de infraestructura educativa, 3.000 empleos de pequeñas y medianas empresas, 300 empresas el último año que se implantó y 1.000 actuaciones en centros educativos. Por eso consideramos prioritario para Canarias y para el gobierno que salga de las urnas que están por venir, pues que se implique. Y por eso pedimos el apoyo de todas las fuerzas políticas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Oramas. No habiéndose presentado enmiendas a la referida proposición, en turno de intervención de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco, que no va a hacer uso de la palabra, con lo cual la palabra la tiene el Grupo Parlamentario Catalán de Democracia y Libertad. Poco. Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, interviene el señor Olariz. Joan Oloriz. El señor Olariz. Para mi grupo, el tratamiento diferenciado de la singularidad geográfica de Canarias ha de ser un hecho, forma parte de la tradición democrática en este país, todo que a veces hay una memoria selectiva y se puede olvidar esta obligación. Compartimos que un método que funciona, pues mucho mejor dejarlo, y que si el sistema que ha explicado muy bien la portavoz del Grupo Canario tenía ese doble sentido de mejorar las infraestructuras educativas, muy importante, y mejorar también la creación de empleo, el viejo proverbio que hemos tenido en estos 4 años de que se tenía que sacrificar todo al altar del déficit, en este caso como en otros, estaba equivocado. Por tanto, volvamos a la racionalidad, volvamos a la acción específica para Canarias y demos el sí a esta propuesta. Muchas gracias, señoría. Por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez. Muchas gracias, señor presidente. Desde Ciudadanos conocemos perfectamente la realidad social, económica y territorial de Canarias. Estamos hablando de un territorio con una gran dispersión, un territorio insular, un territorio que además tiene una de las mayores tasas de desempleo
a nivel general de toda la población española y de desempleo juvenil, superando el 50%. Un territorio que además está considerado como territorio ultraperiférico en la Unión Europea y ese reconocimiento no se estira igual en la Constitución española, pero sin embargo es la realidad. Desde Ciudadanos hemos apostado desde el principio porque no haya ciudadanos de primera y de segunda, sino una igualdad en la protección de los derechos, y entendemos que este plan integral de empleo lo que viene es a responder con una necesidad, no como si fuese un privilegio, sino para que todos los ciudadanos puedan empezar con los mismos niveles de igualdad, los mismos niveles de prestación. Por lo tanto, además, con la apuesta directa que tenemos de Ciudadanos en políticas activas de empleo, este plan integral de empleo específicamente para educación, venía a dar respuesta a una necesidad clara que tiene la población canaria, mejores centros, hablar de FP dual, donde podemos hablar de, por ejemplo, un caso concreto, lo que pasó en Lanzarote. Me contaban de un grupo de muchachos que estaban en situación de desempleo de larga duración y tras pasar por un curso de formación en instalaciones de fibra óptica han conseguido tener por fin su primera oportunidad de empleo y hoy en día están trabajando. Por lo tanto, de Ciudadanos, con el propósito de que se recupere un derecho que realmente se tenía que haber estado de forma constante, pero por desgracia por las políticas de restricción del Partido Popular hasta ahora se ha suprimido. No, como puede ser de otra forma, vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Podemos, en Comú Podem, en Marea, tiene la palabra la señora Pelar. Gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, desde Podemos hemos defendido siempre la inversión pública como un elemento clave en la dinamización de la economía y, por tanto, del empleo. Canarias, como ya han dicho mi compañero que me precedía, está a la cabeza del desempleo con tasas solo equiparables a países del sur global. La tasa de paro estructural ronda por encima del 25%. Por tanto, vamos a apoyar esa recuperación del Plan Integral de Empleo de Canarias, el PIEC, en materia de infraestructura educativa, por supuesto. Siempre esté destinado a la red de centros de titularidad pública. Eso es importante para nosotros. No obstante, Coalición Canaria, proponente de esta PNL y en labores de gobierno en Canarias desde hace más de 30 años, no ha fijado como prioridad presupuestaria a este área. Más bien al contrario, sus inversiones en los últimos años en esta materia están por debajo de la media estatal. No entiendo a qué viene ahora venir al Congreso de los Diputados a dar lecciones. Bueno, en realidad yo sí, porque en Navarra también conocemos bien cómo funcionan las derechas regionalistas. En Madrid se cuelgan las medallas y en casa trabajan incansablemente para favorecer a las élites. En Canarias han hecho ustedes, junto con sus colegas del Partido Socialista, una ley de educación, la Ley 6/2014 de 25 de julio canaria de educación no universitaria. Lo único que les pedimos es que la doten presupuestariamente. Hablan ustedes en esa ley de alcanzar un suelo del 5% del PIB en inversión educativa y estamos esperando impacientes a que lo cumplan. Gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cáceres. Muchas gracias, señor presidente. Bien, yo creo que es bueno recordar primero que este convenio del que hablamos, el primero que se firmó fue en el año 1997. 1997. De esa fecha hasta el 2012, que es cuando se suprime, se elimina de un plumazo de los presupuestos del Estado, han pasado varios gobiernos en España, tanto el gobierno del Partido Popular como del Partido Socialista. Han habido momentos de crisis y momentos de desarrollo económico, de crecimiento económico, y ningún gobierno anterior se atrevió a eliminar este convenio. Un convenio que lo que reconoce es el déficit que tiene Canarias en infraestructuras educativas. Lo reconoce del año 1997. Por tanto, no tiene nada que ver con la crisis, como tantos recortes y agravios y maltratos se han producido en estos últimos 4 años con la Comunidad Autónoma de Canarias. Este es uno de ellos, que suponen 200 millones en los últimos 5 años de inversión, porque hablar, sin duda alguna, de infraestructuras educativas también es hablar de calidad de enseñanza. Sin duda alguna, es hablar de calidad de enseñanza. Y un gobierno que hace años, 15 años hasta, reconoce que hay un déficit importante, de un plumazo, con la excusa de la crisis, se carga, insisto, 200 millones de inversión para mejorar, para crecer, para satisfacer, para ir creando nuevas unidades escolares. 278 nuevas unidades escolares se han quedado paralizadas, han acabado de un plumazo con una actividad económica que era importante para combatir, desgraciadamente, el enorme desempleo que existe en nuestra comunidad a pesar del crecimiento económico. Aquí se dicen algunas cosas con cierta alegría, de verdad. Se hablan
el esfuerzo que se ha hecho en términos educativos hace 4 años atrás, pero a mí de verdad que a veces oigo algunas declaraciones que son un poco atrevidas, porque se habla de cosas que no se conocen. La Comunidad Autónoma de Canarias, que ha tenido importantes recortes en términos económicos del gobierno de España, ha tenido que aportar 130 millones de euros en los últimos 4 años de su presupuesto, de sus propios recursos, para no despedir a 3.000 maestros en Canarias. Alguien que critique la política anterior debería tener esas cosas en cuenta. Un gobierno como el anterior, con una consejería de la educación, por cierto, dirigida por un consejero socialista, tuvo que utilizar, insisto, esos 130 millones de euros que el gobierno de España no quiso invertir en Canarias para destinarlo precisamente a mantener el nivel de escolaridad en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Por eso es fundamental recuperar este pie. Es fundamental para Canarias. Por razones históricas, por razones de justicia, por razones, insisto, en que no tienen nada que ver con la crisis económica. Esta mañana en otras comisiones hemos estado insistiendo en iniciativas de esta naturaleza. Después de un largo día de comisiones, uno llega a tener a veces la sensación de que el trabajo que estamos realizando tiene poco sentido en términos políticos. Porque hemos hoy aprobado muchísimas iniciativas en este Parlamento. Hoy probablemente aprobaremos esta también. Recuperar un pie para Canarias que supondrá 40 millones de euros los presupuestos del año que viene. Pero ¿quién lo va a realizar? ¿Cuántas ilusiones estamos votando estas últimas 48 horas? Ilusiones y problemas de los ciudadanos de este país y de todas las comunidades, también en Canarias. ¿Quién lo va a gestionar? ¿Con qué responsabilidad se va a hacer? Porque lo primero que tenemos que hacer en un Congreso es constituir un gobierno. Es lo primero que tenemos que hacer. Por tanto, se están aprobando estos días, y lo digo con cierta... lo digo porque a veces uno lleva a tener la frustración, porque uno ha tenido que ver esto ahora por los medios de comunicación y parece que estamos haciendo todos un poco el paripé. Nos aprobamos cosas que sabemos que no tienen ningún sentido, porque prácticamente la mayoría de ellas decaerá dentro de 15 días. Porque aquellas fuerzas políticas que estamos protagonizando que estas iniciativas salgan adelante, hoy en este Congreso la mayoría de las iniciativas salen adelante, fundamentalmente protagonizadas por las fuerzas políticas que representan el cambio en este Parlamento, precisamente no se ponen de acuerdo para llevar a cabo toda esta materia, entre otras cosas para mi comunidad, que esto es un tema esencial en términos políticos, en términos de calidad de la enseñanza y, lógicamente, en términos de creación de empleo. Por eso para nosotros vamos a apoyar, lógicamente, la iniciativa de Coalición Canaria. ¿Por qué es justo? Porque es reconocer un déficit histórico de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia educativa. Porque es avanzar en políticas activas de empleo. Porque es crear actividad económica. Porque es, en definitiva, apostar por la calidad de la enseñanza y, como decía al principio, también la apertura educativa significa recuperar calidad de enseñanza. Gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Álvarez. Buenas tardes. Desde el Grupo Popular, en primer lugar, señalar que somos conscientes de la situación laboral de la y que como nos preocupa y que como pues, lo que pese a esta acción que tiene desde su corriente nacionalista en hacerse dueño de lo canario, está apretado. Sí. Ay, comienzo. Bien. Buenas tardes, decía. En primer lugar, señalar que somos conscientes de la situación económica, social y laboral de las islas y que como a usted nos preocupa y nos ocupa. A pesar de esas... Señor presidente, es que yo tengo que oírla. O se sube el volumen o todo el mundo... Sí. Señalaba que en primer lugar somos conscientes de la situación económica, social y laboral de las islas y que como nos preocupa, a pesar de esa fijación que tiene su corriente nacionalista en hacerse dueña de lo canario, también lo que sucede. Del mismo modo nos preocupa la educación, tanto más que le pueda preocupar a usted. Tal es así que nos preocupa profundamente saber que somos la segunda comunidad autónoma por la cual en materia educativa. Eso sí que es muy preocupante. Comprobamos por otra
Comunidad Autónoma de Canarias se ha incrementado en 150 millones de euros, ascendiendo en total a más de 100 millones de euros, solo se dedica de este incremento 6 millones de euros. Digo esto porque, como bien sabe, se trata de una competencia totalmente transferida a la Comunidad Autónoma Canaria, tal como se infiere del artículo 149.30 de la Constitución, por lo que las funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria corresponden a la Comunidad Autónoma, y cualquier cuestión relativa a infraestructuras educativas está dentro del ámbito competencial de las mismas. Recordar, no obstante, que es verdad, como bien ha señalado ya algún ponente anterior, que durante el periodo 2005-2008, pues los presupuestos generales del Estado recogieron una autorización al Ministerio de Economía y Hacienda para, si lo consideraba adecuado, transferir al Ministerio de Educación una cuantía máxima para dedicar al Plan Integral de Empleo de Canarias en materia de infraestructura educativa, llegando a alcanzar la nada desdeñable cifra de 262.172.000 euros destinados a proporcionar una dotación adecuada que respondiera a las necesidades de la población escolar y que contribuyera a una mejor formación de esta, con la vista puesta en facilitar el acceso al mercado laboral. Todo ello plasmado en un convenio de colaboración. Por cierto, señalar, llegado a este punto, que el 11 de diciembre de 2015, publicado en el boletín de 4 de febrero de 2016, se firmó la adenda para el ejercicio 2013 al convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma Canaria para la puesta en marcha del cuarto pie. Parece adecuado, por ese motivo, porque se trata de razones de empleo, como también se deduce de su intervención, que se viera esta cuestión en empleo y no tanto en educación. Lo que es indudable es que, como competencia transferida, quien ha de tomar las riendas es la propia comunidad autónoma, y no lo ha hecho. Es como el que quiere tener una casa pero que la hipoteca se la pague otro. No puede ser que, teniendo una ley canaria de educación no universitaria, la que ya también ha mencionado la ponente anterior de la agrupación de Podemos, la 6/2014, la formación política a la que pertenece y la que cogobernaba cuando se redactó la ley y ahora también, sea incapaz de cumplir los propios objetivos que se marcan en ella, como dedicar de inversión anual en educación el 5% del PIB. Actualmente está en un 3,5%, y fue la propia consejera de Educación del Gobierno de Canarias, en fechas no muy lejanas, quien ha reconocido que no antes del 2022 se logrará ese 5% del PIB puesto en la propia normativa redactada por usted. Pero es que además tampoco se cumplen los plazos para desplegar los planes de actuación en ella previstos. ¿Dónde está el plan de reducción de absentismo? El plan para mejorar la conectividad de los centros educativos, el mapa escolar de Canarias, el plan de residencias escolares y, sobre todo, y para el caso que nos ocupa, ¿dónde está un plan de infraestructuras educativas que establezca las necesidades, priorice actuaciones y cuantifique la financiación necesaria? ¿Hay algún estudio para adecuar las necesidades en cuanto a infraestructuras educativas a las variaciones demográficas? No. Tal vez por eso no lo ha incorporado su grupo, o usted en este caso, a lo que es la argumentación de la PNL, que al menos le hubiera dotado de contenidos objetivos de los que carece. Incluso ahora mismo en su exposición, un dato que daba en lo que era la parte expositiva de la PNL ha variado. En ella mencionaba que eran más de 200 empresas a contratar y ahora las hace esperando más de 300. Ni siquiera ese dato es el objetivo que sería necesario. Dicho esto, nuestro voto no puede ser favorable. Aún así, estando pendiente de que se aborde la reforma del sistema de financiación autonómico, que va dirigido fundamentalmente a financiar servicios públicos esenciales, como es la propia educación, sería más que oportuno esperar a los resultados que se obtengan en ella y, en su razón, valorar la oportunidad y necesidad de una fórmula como esta u otra. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Hay una petición por parte del Grupo Parlamentario Popular para modificar el orden del día debido a que la diputada proponente de una proposición no de ley, que ahora estaba en el, no me equivoco, la cuarta. Sí, Susana López Ares solicita por tener que comparecer, que intervenía en la Comisión de Industria, si puede sustanciarse esta iniciativa, la última de todas. Yo no sé si tiene algún inconveniente. Sí,
modificar el orden del día para que ¿cuál es la iniciativa? Que estaba en cuarto lugar en el orden del día, se debata en último lugar, debido a que la diputada que ha propuesto la iniciativa tiene que comparecer, que intervenir en la Comisión de Industria. ¿De acuerdo? Entonces, del aprendizaje y el rendimiento, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de su proposición no de ley tiene la palabra la señora Martínez Seijo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Comienza por fin la actividad de esta Comisión de Educación, más tarde que el resto, a pesar de existir una gran necesidad de que comenzase su actividad lo antes posible. Debemos recordar que hay grandes y urgentes demandas que deben ser atendidas y solucionadas lo antes posible. Una de ellas es la que presentamos en esta tarde y, como ya acordamos la gran mayoría de los grupos parlamentarios la semana pasada en la sesión plenaria,